Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comentar un poco sobre un cáncer que quizás ustedes han escuchado o se han enterado de que algún conocido vecino o existe el cáncer de vejiga. Como dijimos en la clase anterior que hablamos sobre cáncer de riñón, el cáncer de vejiga también tenemos que considerar que los conceptos que existían, que su presentación era propia de la edad adulta, que había una mayor incidencia en el hombre que en la mujer, están variando y seguramente seguirán existiendo cambios de su presentación. Hemos tenido, desde hace unos 5 o 6 años pacientes que han presentado cánceres sorprendentemente en edad muy joven. El año 19 tuvimos a una niña de 14 años y medio que tuvo un tumor de urotelio y que debutó con hematuria. Y la señorita había tenido recién la menarquia, entonces su madre la chica comentó que había orinado sangre, entonces la mamá consideró que podía ser la menarquia, ¿no? Pero se dio y después presentó otra vez coluria. Es decir, cuando uno habla de orinas colúricas, significa que tiene un color, porque el color de la orina es sui generis, es típico, puede ser muy blanco o puede ser más teñido de acuerdo a la eliminación de productos alimenticios, medicamentos. Es la coloración específica y el olor sui generis que tiene normalmente la orina, que es estéril. Hemos tenido pacientes de 23 años, de 28, de 30. Lógico que años atrás, en el camino de profesión de uno, sí es verdad que la mayoría de los pacientes fueron después de los 60 años y más hubieron pacientes hombres que con tumor de vejiga. Más que nada porque una de las causas es, por ejemplo, el tabaco crónico, eh, el uso de, es decir, el tabaquismo, también la cuestión de las sustancias eh, fuertes que se pueden inhalar, como en la fábrica de pinturas, anilinas. eh, en ese grupo de personas que han laborado en esta industria han presentado una mayor incidencia de cáncer de vejiga. Por ejemplo, pacientes que hacen agricultura y que tienen que hacen una fumigación de sus sembrados, de los cultivos que tienen, y entonces lo hacen frecuentemente. Esa sustancia, esos metabolitos salen por la orina y pues por algún factor hay algunos que son más sensibles y pueden desarrollar un cáncer de vejiga. Eh, También se está reportando, especialmente ha habido trabajos serios de en la industria de las flores. La industria de las flores, que aquí también tenemos industria de floricultura, porque entran muchas divisas, pues, y también pues hay que reconocer que es mano de obra, pero nosotros hemos dicho que si sigue así, especialmente que si hablamos de la fábrica de flores, se desarrolla en el clima frío, y hay una gran producción de flores en la área de la provincia de Pichincha y en conexión con la provincia de Imbabura, ¿no? Entonces hay muchos oriundos de estas provincias. La, la población ha dejado
el cultivo de las hortalizas, de los tubérculos. Si ya no siembran rama, no siembran papa, no cosechan las cebollas, que hay tanta variedad, porque trabajan por un jornal semanal en la fábrica de industria de flores. Y entonces se ha comprobado, se ha hecho estudios muy serios, especialmente en nuestro país vecino, Colombia, donde también hay muchas grandes fábricas de flores, y influye las cosas químicas que se usan allá, están produciendo una disfunción, ¿sí? Una subfertilidad masculina, está produciendo alteraciones en las mujeres. Entonces, en algún estudio se ha comentado que en Ecuador pues van a nacer menos José y menos María, porque como ustedes saben, en la sierra los niños nacen y siempre tienen un José o una María, entonces va a haber menos reproducción de José y de María, porque los hombres pueden llegar a tener su fertilidad y las mujeres también por alguna razón no fecundan. Estamos hablando de la fábrica de flores, y también hay reportes que han desarrollado un tumor de endotelio. Es por las sustancias que están expuestos por inhalación, manipulación. Eso es un tema muy interesante. Hay la ciencia de la sociología estudia, revisa, investiga sobre la conducta del ser humano en una sociedad. Bueno, entonces nosotros consideramos que el tumor de vejiga se va a seguir presentando, y también uno de los factores que se está siendo investigado mucho es la influencia del tipo de las bacterias en el tracto urinario inferior, específicamente, por ejemplo, la cistitis crónica, la presencia de un residuo constante en la orina. Es posible en un grupo de personas que desarrolle un tumor de vejiga. Esto se ha comprobado en unos pacientes que han llegado y tienen este tipo de alteraciones y pueden desarrollar un tumor de vejiga. Normalmente, como yo les he comentado, no debe haber residuo postmicción. Lógicamente que tampoco puede haber, no podemos provocar una expresión para que salga toda la orina. Siempre va a haber de 5, 10, 15 mililitros después que usted micciona. Eso es natural, eso es natural. Hablamos de un residuo cuando pasa 20, 25, 30, 100 centímetros, ¿no? Eso ya es residuo, porque el ser humano, su acto misional está tan bien cronometrado, está tan bien organizado, que cuando usted micciona en forma natural, usted vacía, o teóricamente debe vaciar toda la vejiga. Y yo les pregunto, ¿con qué cantidad de orina usted puede sentir el deseo no natural de miccionar? ¿Con cuánto les da ganas de orinar, doctores? No es con 250, 300 ml. 300 ml. Usted ya tiene una idea, ¿verdad? Lo que tiene una onza, ¿no? Lo que tiene un vaso, dependiendo del tamaño. Usted dice que 250, y sí que ese es un cuarto de litro. Usted le da ganas de orinar con un cuarto de litro de la vejiga. Bueno, tiene una gran vejiga. Tiene una gran vejiga. A ver, les resumo. Normalmente, el ser humano siente el deseo de orinar mínimo cuando hay de 120 a 150. Lógico que no es matemático, y además está
la educación que usted la ha instituido en el asunto de la micción, del vaciado. Es la educación. Por ejemplo, las doctoras casi médicas presentes aquí en la clase, ellas, más del 50% tienen que haber desarrollado una capacidad y tienen que tener una vejiga grande. ¿Por qué? Porque durante los estudios que eran presenciales en la Facultad de Medicina, ellas no podían hacer pipí muchas veces cuando tenían deseo. ¿Por qué? Porque los baños en la facultad nuestra ha ocurrido de todo. Fueron limpios, luego se pagaba, luego no se pagaba, fueron sucios, están cerrados. Todo es una historia de los baños en la Facultad de Medicina en nuestra universidad. Así que no me puede decir lo contrario tampoco las doctoras. Pero ellas se han inhibido de orinar. Entonces, esa inhibición constante favorece a que la vejiga se haga de gran capacidad y luego cuando ya hacen su vida, actividad, ya no son estudiantes, bueno, ellas tienen una capacidad vesical grande, quizás pueden tener 180, 200, y hay todo lo que les estoy comentando es fruto de una investigación que hicimos hace mucho tiempo, ya no investigamos nada hace como 6, 8 años, de, de, con, los- a- en- con unas encuestas, unas preguntas anónimas de los que fueron nuestros estudiantes. Entonces, las estudiantes de medicina se inhiben mucho a la hora de orinar porque no tienen cómo miccionar por los baños. Entonces, otras se inhiben de tomar mucho líquido para que no producir mucha orina. Pero en el fondo, ya después desarrollan el vaciado, pero como tiene gran capacidad, van a tener un soporte de 180, 200 y ahí van a orinar. En el hombre también puede suceder eso, pero en el hombre, nuestra ciudad, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Guayaquil, es un servicio público, porque no hay respeto, en ningún sitio hay respeto y donde el varón desea orinar, orina. No me van a decir que no lo hacen, no, lo hacen en calles regeneradas, en calle principal, en parque, todo. Así que nuestra comunidad masculina aquí, en forma general, realiza el acto misional donde puede porque tiene ganas. Ya está más que te comprobado. En la mujer no puede hacer eso porque por ser mujer necesita un ambiente, es un acto más privado que no lo puede hacer en cualquier sitio. Tiene que ser en un sitio donde ella puede tener su privacidad para la micción. Entonces, eh, ¿y por qué comento esto? Es que, por ejemplo, esa inhibición constante de orinar en la mujer a largo plazo provocará una infección urinaria a largo plazo. Y si es en el adulto mayor, cuando empieza a crecer la próstata, no debe inhibirse las ganas de orinar, sino que tiene que vaciar la vejiga para que el cuello vesical no se contraiga y no empiece a la musculatura a hipertrofiarse. Y si se aumenta la musculatura del esfínter externo o el cuello vesical, va a haber residuo porque no se relaja lo suficientemente bien. Y si todo esto es un proceso de los malos hábitos miccionales que a veces tenemos. Y también sobre eso hago un comentario porque eh, hemos dicho que no hay residuo. Muchas veces vienen los pacientes a la consulta y dicen, doctor, me hice un examen y me dicen que tengo algo en la vejiga porque se me queda orina. Y el paciente digo, ¿y cómo? ¿Por qué no? Dice que me hice un eco y un eco dice que se me queda la orina en la vejiga. Entonces he tenido la paciencia de preguntar, ¿y cómo le hicieron el eco? El eco le había hecho que tome bastante agua y que cuando ya no pueda, ahí le van a hacer aguantarse. No, eso no es correcto. Esto va dirigido a que alguno de ustedes vaya a hacer imágenes. Si usted le va a hacer una ecografía para ver vejiga llena y le va a medir después los residuos, usted tiene que hacer que el paciente tenga en su vejiga lo que aproximadamente él habitualmente tiene
y siente deseo de orinar. Entonces, ¿cuánto más o menos debe tener? 150, 180, que está totalmente distendida. Entonces, le hacen el rastreo con el aparato de la ecografía y van a, ¿qué quieren hacer? La ecografía de la vejiga, ¿para qué sirve? Hay mucha utilidad. Lo que quiere ver es las paredes de la vejiga, tiene que ver la superficie, lo que hay en el interior, y si le va a pedir un residuo, lo manda a miccionar. Al mandarlo a miccionar, al mandarlo a miccionar, va a ver el residuo. Normalmente puede haber 5, 10, 15, eso no es patológico. Pero ¿qué pasa cuando se hace una ecografía? Con 300, y algunas veces nos reporta capacidad 600. Imagínense, esa persona ha tenido ahí medio litro y hasta que se orina, se vuelve loco y no lo hacen el eco. Por favor, ¿qué pasó, doctor? Usted habitualmente no tiene esa capacidad en la vejiga, puede que usted siente deseo y va a orinar. Entonces le hacen un eco con una represión de vejiga terrible. Está mal hecho el examen, doctores. Tiene usted que darle con la capacidad natural de llenado. 200, el doctor dijo 250, ok, ahí es con eso es suficiente. Ve la capacidad de la vejiga de una forma natural. Y esa persona que va al baño en el sitio donde se está haciendo el examen, tiene que sentarse y en forma natural orinar. Pero ¿qué pasa? No es que le estoy diciendo todo lo que nos han dicho los pacientes. El paciente dice, no, ese doctor, yo me senté a orinar, dijo la señora, y al ratito me tocaron la puerta que apure. No, pues. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La señora corta el chorro miccional, se hace, va otra vez al médico, se acuesta y dice, uy, se le ha quedado 100, 150. Eso es un mal examen. Eso no es un reflujo natural porque ella inhibió la micción porque lo presionaron, tocaron la puerta. No, así no son los exámenes. El examen debe ser hecho de una manera eh, eh, como un acto natural, llenado la vejiga, lo normal, luego vaya tranquilas, tómese su tiempo, siéntese, el baño aseado, todo, no va a estar la dama en cuclillas o la posición de la garza porque ella dice, no, mi hija se entera, no se va a poder saber, está sucio. Entonces, no funciona así las cosas. Y a veces tenemos muchos residuos, residuos miccionales falsos positivos. Y nos volvemos a evaluar, no tiene residuo, la vejiga está perfecta de la paciente. Eso es muy importante. Este es un comentario de lo que uno vive cuando vienen con los exámenes o cuando vienen con las inquietudes o con diagnósticos apresurados de residuos posmiccionales. Bueno, entonces, el paciente, ahora, como todos los tumores de vejiga, la vejiga tiene una capacidad increíble inmunológicamente. Es una capacidad para reaccionar frente a una situación extraña en lo que ocurre en esta cavidad. Es muy vascularizada porque tiene mucosa. La mucosa es el sitio donde hay muchísima circulación pequeña, capilar, y por eso es que si usted tiene un sangrado en sus carrillos, sangra. Si hay un sangrado en la vejiga, se va a notar. Entonces, los tumores de vejiga, en un buen porcentaje, muchísimos, son asintomáticos, surgen silenciosamente en la mucosa. La mayoría de los tumores de vejiga, todos, inician en la superficie de la mucosa. Por eso nosotros en el mundo entero nos referimos a ese tapizado de la mucosa como el urotelio, el epitelio urinario. Entonces, porque es igual en la vejiga, en el uréter, en la pelvis y en los cálices renales. Es el mismo tapizado. Y los tumores surgen en ese tapizado. Entonces llamamos un carcinoma superficial. Ahí, superficial de vejiga. Surge indoloro y en algún momento puede haber una lesión vascular, porque el organismo, hay un cambio en la mucosa y entonces se van a romper esos pequeños vasos y el paciente puede tener una hematuria.
Y hemos dicho desde el inicio de estas charlas que la hematuria no es normal. Nadie tiene que tener hematuria. Si hay hematuria, debe ser investigada, debe ser aclarada, independiente de la edad. Ya, eso debe quedar claro, aunque sea hasta cuando dé el examen. Ya, entonces, si una persona tiene hematuria, en nuestra comunidad les voy a comentar cómo usted no puede expresarse de la manera como la comunidad se refiere ante usted. Entonces uno le dice, doctor, he orinado sangre. Y le digo, ¿cómo? ¿Por qué dice que orinado, doctor? Es que yo oriné y salió el color de la cola fresa, así medio rosada, ¿no? Entonces la comparan con las cosas domésticas. Esta cola fresa, como la cola tropical. Entonces, o algún jugo de esos químicos que ustedes toman o existen. Entonces usted ha tenido una ligera hematuria, coluria pequeña, bueno, ya usted se va orientando. Otros dicen, no, doctor, era como el lavado de la carne. Entonces, bueno, ustedes no saben nada de la cocina, su mamita sabe. Entonces su mamita va a preparar algo como la carne de res o la carne, sí, especialmente la de res, entonces la tiene en el congelador, que la compró en el Supermaxi y la tiene empaquetada, entonces la pone a remojar en agua para que se descongele. Y entonces comienza a teñirse esa agua así rosada intensa. Entonces la comunidad dice, es como el lavado de la carne, doctor, lo que oriné. Compara. Entonces usted dice, tiene una hematuria mayor, ha sangrado más, y otros se van a expresar, no, doctor, era como el vino, así como está en la funda. Entonces, ese paciente tenía una hematuria franca y otros van a decir, doctor, era sangre que orinó. Entonces, el paciente se refiere, se expone su síntoma o su signo ante usted y usted tiene que orientar la entrevista para ver qué es que está pasado o qué es que le está pasando en ese momento al paciente. Entonces, una manifestación frecuente, el 70% tienen una hematuria macroscópica y muchas veces, doctor, tienen una sola vez y entonces nosotros le decimos, los urólogos decimos que la hematuria por tumor es una hematuria indolora, caprichosa y a veces intermitente. ¿Por qué? Orinó sangre en enero de este año. Y como no le dolió, él dijo que habrá sido. Entonces la comunidad justifica, ay no, que me he comido una ensalada de remolacha. Usted sí sabe que es remolacha, o capaz no come, pero si no, pregunta a la mamita. Entonces dice que comió remolacha y por eso salió la orina colúrica, está roja. No, no. Pero esa es la manera como el paciente se expresa. Fue en enero y ahora vuelve otra vez. Dice, ahora volvió a orinar o muchas veces en el entorno familiar el paciente orina, porque así nos reporta, orina y no jaló la cadena del servicio higiénico. Entonces va la señora y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué orinó? ¿Qué le pasa? El paciente, si es el compañero, le dice, yo no fui a ser tú. ¿Cómo? Si yo qué. No, aquí está pasando algo. Entonces, la persona en forma inteligente dice, no, tú tienes que investigarte porque esto no es normal y se arma la discusión. No que a mí no me duele nada, que si me duele, no. Tiene con toda razón la persona que detecta esto entre un miembro de la familia, tiene que ser investigado porque, como ustedes saben, la hematuria no debe existir. Ahora, antes de avanzar, ojalá alcancemos a hablar sobre un capítulo que tengo de hematuria, pero ya ustedes vieron nefrología. Entonces, hay muchas clasificaciones de hematuria y hay más de 100 causas de hematuria, pero lo que sí deben recordar que puede haber hematuria prerrenal, ¿sí? Antes del riñón. Por ejemplo, a ver, prerrenal es porque un paciente que tiene un trastorno vascular comienza a tomar exceso de anticoagulante, entonces orina sangre.
factores de la coagulación se alteran y el paciente tiene una hematuria. Eso el riñón no está sufriendo, no hay ningún cálculo, es una hematuria prerrenal. En otros casos puede ser una hematuria renal. El riñón se enfermó y el riñón puede tener como una glomerulonefritis, como una pielonefritis infectada, puede haber hematuria microscópica o quizás macroscópica. ¿Ya? Y si hablamos de postrenal, después del riñón, pues tenemos que pensar que puede ser por un tumor de los que estamos hablando y estamos comentando, un tumor de vejiga, un tumor de ureter, puede tener que tener dependiendo muchas veces, eso se ve en epidemiología, que usted tiene, si un paciente tiene 55, 60 años, si tiene hematuria, usted tiene que pensar casi penosamente en un cáncer. Ahora, si uno de ustedes médicos jóvenes le da un dolor y tiene hematuria, yo me inclinaría a pensar que el paciente tiene tuvo una movilización de un cálculo y al moverse, a salir de un cáliz y los cálculos en el medio, la mayoría son de oxalato de calcio, entonces son espiculados, es como un erizo, como un turrón de azúcar húmedo, tiene cristal, entonces eso al moverse y pasar por la mucosa de la vía urinaria va a provocar un sangrado microscópico y sume las gotas de sangre y va a ver cómo se tiñe la orina. Cuando tengan alguna vez, yo antes hacía les comentaba a los estudiantes que ya son médicos que hagan una prueba para que se den cuenta de la hematuria, yo les decía, consiga una, una agujita esa que se hace que se pinche para hacer una prueba, pinches el dedo y ponga esa gotita en medio vaso de agua y va a ver que esa gota, 2 gotas de sangre de su dedo, cómo se tiñe. Ahora sume 30 gotas el paciente por la piedra que lastimó la mucosa, cuando va a orinar está la orina teñida, ahí va a decir tiene color fresa. Es porque la sangre, los elementos se van a disolver se hace una prueba en el agua o en la orina. Ya, entonces, la hematuria tiene que ser investigada. Ahora estamos hablando de que un tumor puede provocar un sangrado, una hematuria que a veces es asintomática y otras veces puede ir acompañado con otros síntomas, especialmente irritativos de la vejiga. La vejiga es perfectamente, ella es sabia, ella dice, aquí hay algo que no es mío. Supongamos un paciente se movilizó un cálculo y llegó a la vejiga, ese paciente va a tener una irritación en la vejiga y la vejiga le va a dar un aumento de contracción, de querer vaciarse porque está un cuerpo extraño dentro de ella. Es la respuesta natural de defensa inmunológica de la sensibilidad de la vejiga. Entonces, hay respuesta, entonces el paciente puede tener síntomas, puede darle una fase de polaquiuria, sí que va a orinar muy frecuente, o puede tener urgencia cuando hay algo alguna alteración en las paredes de la vejiga. Ya, entonces, también, ahora, la mayoría de los tumores que se presentan en el mundo son el carcinoma de células transicionales de vejiga. Si hablamos del carcinoma de células transicionales, es un tumor que se produce descamación del tumor. Es descamación, es decir, que salen las células tumorales. Si salen las células tumorales, muchas veces pueden ser visualizadas en un estudio citológico. Todavía en nuestro medio no hay, el patólogo puede hacer una citología. Lógicamente que un buen grupo de patólogos del medio no les gusta ese estudio, ellos prefieren el estudio histológico, sí, tejido, pero en cambio en la citología, en buenas manos y gente capacitada, con un frotis puede usted observar células tumorales cuando existe el tumor. ¿Por qué? Porque es un tumor, como el término lo dice, el más frecuente es carcinoma de células transicionales, sí que
van cambiando, ¿no? Se eliminan. Entonces, en un estudio al microscopio puede ser detectado. En otras partes del primer mundo, eso es lo que se hace para un control. Después para el control en un paciente que ha sido tratado por un tumor de vejiga. Ahora, normalmente, dependiendo de la presentación, dependiendo cómo llegó el paciente de donde usted, si ya usted tiene una duda o una sospecha de que el paciente puede tener algo en la vejiga, nosotros recurrimos siempre, repito, de lo más sencillo a lo más complicado. Le decimos, realícese una ecografía. Entonces van de imágenes y le van a hacer una vejiga llena, un rastreo, y si existe la presencia de un tumor en la actualidad, un tumor de 1 centímetro en adelante ya puede ser detectado con las imágenes, con los aparatos de ecografía actuales. De 1 centímetro para arriba ya puede detectarse, ¿no? Entonces, ahora, lo que usted debe siempre ayudar a su colega al que usted le pide las imágenes. No debemos convertir al colega que hace imágenes en un fotógrafo. Usted siempre debe orientar al ecografista, como lo hacemos nosotros, y lo seguiremos haciendo y le sugerimos siempre a los posgradistas que así tienen que hacerlo, porque así debe ser para obtener un diagnóstico. No se debe minimizar el examen, debe sacarle provecho al examen, ¿no? Entonces, le hace vejiga llena, le ve las paredes de la vejiga, le ve el grosor, le ve la superficie, si es lisa, tiene pliegue, una serie de detalles. Y en el caso de un tumor de vejiga, vamos a tener una imagen de sustracción, como están en los 3 fotos aquí. Ahí se ve usted el tumor, ¿no? Entonces, para la ecografía nos orienta la presencia del tumor o los tumores, porque puede ser uno solo, puede ser 2 o 3, puede ser muy pediculado, así como un arbolito que tiene el tronco y la fronda, o puede que sea muy ancho y ocupe toda la pared, en un segmento de la pared, así como en la foto que está inferior abajo del lado derecho suyo, ahí está una flechita amarilla, entonces es un tumor que está en la cúpula vesical. La vejiga, eh, la vejiga compárela como un cubo, como un cuadradito. Entonces usted entra y va a ver paredes laterales, el fondo, la cúpula, el techo, y va a ver el trígono, que es, unos dicen el suelo, otros dicen el piso, pero es donde está el trígono vesical, que es la parte más sensible que uno evalúa cuando va a hacer otro procedimiento que ya lo vamos a mencionar. Entonces, la ecografía nos da una información ya. El detalle lo vemos con otro examen, pero con una ecografía, si hay un tumor, ahí está la presencia, ya está el tumor. Ya está justificada la causa de la hematuria de este paciente X. Este tumor, esta masa intravesical, es la causa de la hematuria que presenta el paciente que a usted le está consultando. Ya. Entonces, ahora, dependiendo de esto, usted puede hacer un estudio más profundo porque hemos dicho que el tumor de vejiga es superficial, pero usted tiene que, todo el tumor, todo cáncer que surge y que es la razón por la que le consulta a usted, puede que alguno haga oncología, puede que no haga oncología, pero usted está capacitado para orientar, para solicitar los exámenes, para llegar a un estadiaje lo más groseramente posible. Pero usted dice, no, este es un tumor que está infiltrado, que está comprometiendo las paredes de la vejiga, que sale fuera de la vejiga, porque de acuerdo a la estadía es el tratamiento y el futuro del paciente.
todavía estamos en Ecuador, que nosotros somos médicos tratantes, salimos como médicos tratantes generales, entonces usted debe tener, por su educación, por su cultura general médica, todos los conocimientos básicos para orientar, para dirigir el tratamiento de un paciente afectado de alguna enfermedad. No es que usted es todólogo, pero sabemos todólogos. Entonces lo importante es que usted dé el diagnóstico, oriente ese diagnóstico y lo pueda derivar al especialista X para que solucione el problema. No debemos tratar de que la enfermedad y su grado de y su estadio se nos pase por alto. No debemos minimizar situaciones. No podemos decir, tómese esta tableta. No, usted está en la obligación de que si un paciente le consulta por una hematuria, inmediatamente usted debe recordar qué edad tiene, etc. Usted tiene que darse unos minutos y orientar la entrevista para buscar la justificación, para buscar la causa de una hematuria. Entonces, ahí usted lo tiene que orientar el diagnóstico. Va a buscar, a ver, supongamos que tiene 50 años, hágale una ecografía, pues si hay una hematuria indolora, tiene que hacerle una ecografía y hemos hablado de tumor renal, área renal, y si le pide una ecografía de abdomen superior, ahí va a ver todas las vísceras arriba y le pide una ecografía de vejiga. Y ahí a veces sale, ya está ahí el diagnóstico inmediatamente. Si es un tumor, ahí se lo va a ver y ya lo orienta. Entonces ahí le va a pedir a continuación una tomografía. Le hace una tomografía contrastada para ver bien toda la parte de la excreción, eliminación, excreción de todo, y para ver, la tomografía es un buen examen. Lógico que también si usted está en un centro donde hay rayos X, pues entonces le pide un holograma excretorio. Haga trabajar al licenciado en rayos X, que haga algo y no se la pase sin hacer nada. Bueno, y si no está el rayo X y no funciona, qué lástima, cómo se desperdician los recursos, porque usted entonces, si está en el Estado, le va a decir, aquí está la orden, vaya a ver que lo agenden en el hospital del Guasmo, en el hospital Abel Gilbert, para que algún día le tomen la tomografía. Bueno, hasta eso pasa tiempo, hasta que le den turno, y hay que ver cuándo usted lo vuelve a ver, porque tiene una agenda muy, muy llena de pacientes. No, nosotros cuando aquí en nuestra escuela, todo lo que es, lo que suponemos es oncológico, es una emergencia. Es una emergencia porque tenemos que llegar a un diagnóstico de forma precoz, rápido y aplicar o derivar en forma así urgente para solucionar el problema. Porque el cáncer siempre es agresivo. El cáncer debe ser detectado a tiempo para poder hablar de curación, para poder comentar o decir que está controlado y el paciente tiene una buena calidad de vida y tiene futuro todavía. Pero honestamente, todavía en nuestro medio no siempre hacemos esto y se deja pasar o se aplaza lo que se debe hacer, o se minimiza los síntomas o los signos de presentación de un cáncer en cualquier, no solo de urología, sino en cualquier otra circunstancia. Entonces, la tomografía nos va a ayudar. Aquí, por ejemplo, usted está viendo esta foto arriba donde está con unas flechitas. Ahí usted puede ver que esa es una tomografía donde se ve que la vejiga está infiltrada a la pared. Eso implica ya, ya no es un tumor superficial, y eso es un tumor que invade la pared. Eso ya es color de hormiga, eso es una cosa muy seria que va a tener que trabajarse mucho para tratar de detener. No podemos decir que lo vamos a curar, vamos a tratar de frenar, de detener en lo más que se pueda, trabajando en equipo, mandarlo a otra institución para que controle la diseminación
de las células tumorales hacia órganos vecinos o a distancia. Entonces, los tumores de vejiga pueden llegar a esa situación. Los tumores de vejiga se tornan muy agresivos. Y sobre esto, un comentario. Quizás en patología, si tuvieron tiempo, si alcanzaron, no lo sé. Bueno, deben recordar lo siguiente, los que vayan a hacer cirugía y les interese hacer cirugía y llevar un control de sus pacientes. Es importante, el informe que da el patólogo sobre un cáncer toca dos temas. Dice el grado de diferenciación y el grado de infiltración. Entonces, el reporte dice, por ejemplo, cáncer de vejiga bien diferenciado. Si usa el término bien diferenciado, significa que el patólogo ha podido ver las células normales de la vejiga presentes con las alteraciones de las células tumorales. Entonces dice bien diferenciado, de azul y negro. Y aún un comentario así, ¿no? O si no le dicen carcinoma indiferenciado. Parece que quiere ser azul, parece que quiere ser gris, parece que quiere ser café. Indiferenciado, sí, hay una alteración tisular, doctor. Los tejidos, las células están alteradas. Indiferenciado, ya. Y otra expresión que está escrita dice carcinoma bien diferenciado, no infiltrante. Está negando. No está infiltrado el músculo, no está infiltrado la serosa, no hay infiltración. Bingo. El paciente tiene un mejor futuro. Pero si le dice bien indiferenciado, infiltrante, otros dicen pobremente infiltrante, muy infiltrativo. Y eso, las cosas son muy serias en ese paciente con un cáncer X. Eso es la manera que reporta. Y usted, bueno, usted verá si lo hace. Usted debe, después que usted realiza una intervención, debería, pero eso es una opinión mía, debería interesarse en conocer la histopatología del caso que usted maravillosamente realizó. De libro hasta de gana libro, perfecto, pero usted tendría que interesarse en saber qué es la belleza quirúrgica, qué cosa es, cuál es el estadio, cuál es la respuesta del patólogo, porque de acuerdo a esa respuesta es el futuro del paciente o la paciente. No nos convirtamos en excelentes operadores, no desarrollemos solo una destreza quirúrgica. El paciente hay que manejarlo en forma global. El paciente es su paciente. Debe el paciente tener confianza y usted tiene que decirle, mira, tienes esto, tienes que seguir controlándose. Ahora usted dice, no, yo ya cumplí, yo no tengo nada que hacer, vaya al oncólogo. Está bien. Entonces, derívelo, sabiendo lo que ha tenido, derívelo a la oncología, donde el paciente se sienta con confianza, donde exista la empatía y donde pueda ser manejado con el tratamiento complementario o la adyuvancia que debe tener un paciente oncológico. Pero a veces no ocurre que el paciente, nosotros le tenemos que decir, reclame la histopatología y venga al primer control con la respuesta escrita de ese estudio, ¿no? Para saber qué es lo que usted resolvió, cuál es orientar el tratamiento posterior. Y yo creo que así usted se sentiría más satisfecho de haber hecho una excelente cirugía que capaz le solucionó el problema y la vida de ese paciente. Va a estar bien, pero a veces escuchamos
que no se llega así el control. No, yo ya lo operé, yo no sé. No, sí tiene que saber, doctor. Tiene que saber y tiene que llegar a un diagnóstico y orientar el futuro del paciente. Bueno, entonces, ahora, el examen que nosotros, nuestro examen, el examen el examen más preciso que nosotros realizamos y sugerimos hacer es una endoscopía. Nosotros hacemos frente a una hematuria para aclarar un diagnóstico, una cistoscopía. Todo lo que es copía es microscópico, es visión. Entonces, ustedes ya saben, en el mundo actual, la endoscopía, que fue la endoscopía, la pionera en hacer la endoscopía fue la especialidad de urología. Desde que salió el microscopio, se diseñaron cistoscopios para mirar la vejiga hace más de 80, 90 años, desde que surgió el foco, ¿de verdad? Tiene que ir al libro de cultura general y ver quién descubrió el foco y todo el resto, entonces ahí, cuando tenga tiempo. Entonces nosotros en urología, nuestros pasados médicos diseñaron el endoscopio, los citoscopios y en los últimos 2, 3 décadas surgió la fibra óptica y cambiaron todo lo que es de las lentes. Entonces ahora usted tiene un microscopio electrónico. Tenemos y tenemos cámaras endoscópicas y la fibra óptica. Entonces, en el mundo, la endoscopía se le aplica, por ejemplo, en el fútbol. Los colegas, los que son aficionados a algún equipo, el jugador estrella suyo se lesionó la rodilla, lo llevan ahí y el médico traumatólogo, con o sin necesidad, le hace una artroscopía para ver cómo está la rodilla, los meniscos, los ligamentos. Si usted tiene un problema en la garganta, viene el otorrino, le anestesia la garganta y le mete el endoscopio una vez hasta llegar hasta las cuerdas vocales. Y en urología nosotros hacemos una cistoscopía, introduciendo a través de la uretra un lente y podemos visualizar lo que está en las fotos. Ese es un típico tumor vesical que se encuentra, esa es la imagen típica del tumor de vejiga. Ahí está. Eso es lo que nosotros buscamos. Esa es una evidencia y ahora usted tiene la opción de, antes nosotros grabábamos, dibujábamos. Entonces ahora nosotros lo que hacemos es grabarlo en un disco y lo tenemos o se lo damos al paciente como una evidencia de lo que tiene en su vejiga, porque estamos hablando en este caso de tumor de vejiga. Ahora, lo ideal sería frente a un tumor obtener un fragmento y hacer un estudio histopatológico. Entonces es la biopsia. Con la biopsia usted ya tiene el diagnóstico a priori para ver qué va a hacer. Lo ideal sería que le hagamos una biopsia y durante la citoscopía, pero la citoscopía tiene un costo y la biopsia tiene un costo. Estamos hablando de nuestro centro hospitalario. Entonces eso implica que tiene que gastar y acá hacemos lo siguiente. Nosotros vemos la ecografía, vemos la citoscopía, le decimos, mira, y aquí hay un tumor. Entonces, al hacer la citoscopía vamos a describir lo que vemos, si hay un tumor, si hay 2 tumores, si hay 3 tumores, la situación, si está en el fondo de la vejiga, en la pared, en el techo, ya esos son detalles de nuestra especialidad. Y de acuerdo a lo que se ha visualizado en la citoscopía, planificamos la cirugía. La cirugía,
La piedra angular en el mundo entero de los tumores de vejiga, el tratamiento es la resección transuretral del tumor. Y significa que a través de la uretra metemos un aparatito y vamos a hacer una resección. Si vamos a extraer, así como está la foto, con un filamento, el tumor de vejiga. Lo vamos a cortar en pedacitos hasta llegar a su base. Vamos a tomar una muestra de la base y la vamos a mandar al patólogo. Y el patólogo nos va a decir qué clase de tumor. Entonces, no, como hemos dicho, lo más común dice carcinoma del cerebro transicionales, bien diferenciado, no está infiltrante. Y si dice que no está infiltrante y bien diferenciado, le decimos al paciente, usted va a ir bien. Usted, si se cumple el protocolo de tratamiento complementario, usted ya no va a padecer nada porque usted tiene que estar bajo control. Nosotros nos damos el alta. El paciente tiene que regresar, si nosotros lo operamos, le decimos vengan 15 días laborables para que reclame el resultado de la biopsia, el informe. Lógicamente, como nosotros tenemos interés, vamos y entonces nosotros vamos por la otra puerta y hablamos con el patólogo. Y muchas veces ya tenemos el informe, ya la referencia, sino que es obligación del paciente. Busque su informe para saber cuál es el futuro y la expectativa de su vida. Entonces, si ya tenemos el estudio, le vamos a brindar sugerirle tratamiento complementario. Ahora, los tumores se inician, digo, superficialmente, pero van penetrando y pueden, dependiendo de su agresividad, pueden entrar a los planos musculares. Y si entra al plano muscular, la situación se va a volver crítica. Y le va a tocar vivir una serie de molestias y tratamientos al paciente que presenta un tumor infiltrante al músculo de la vejiga. La propagación de la diseminación es por vía linfática, que las células tumorales salen y van a migrar y van a provocar a distancia una patología. Aquí tenemos un ejemplo que va al hígado, al pulmón, al hueso, suprarrenal, al intestino. Eso es un proceso un poco lento. No es que de la noche a la mañana se instala, ¿no? Es un proceso, poco a poco va alterando las funciones de los órganos afectados hasta que el paciente parte. No queremos que ningún paciente padezca de esta situación, pero no podemos decir el descuido, sino el temor, la preocupación del paciente afectado a veces contribuye. Aquí hemos tenido pacientes que si es un adulto, alguna vez se quedan callados, otros le dan miedo, no, yo no quiero ir. ¿Y qué es lo que ha pasado en este año y medio con la pandemia? Muchos, muchos pacientes que tenían situaciones, cánceres, se encerraron. Se encerraron. Pacientes que tenían otra patología como una litiasis, que había que extraerle un cálculo, no se sacó el cálculo por la pandemia y están viniendo. Y tenemos como 2 casos de una joven que no se sacó el cálculo y ha tenido fiebre, episodios. Ahora se le ha hecho una evaluación y ya tiene un riñón que se ha dañado. Año y medio, ya estaba obstruido antes de la pandemia. Todo este tiempo del año pasado obstruido, el riñón ya se ha dañado. Y le hemos tenido que decir, mira, mi señora, no le vamos a poder sacar la piedra. A usted es candidato a sacar el riñón, porque el riñón no vale. Está hidronefrótico, ya no hay parénquima. Y en el caso de oncológico lo mismo, hemos tenido pacientes que ya tenían el diagnóstico de que había que hacer un problema de próstata, de vejiga. No, ese doctor, no, me dio miedo, mis hijos me encerraron, que esto y que ahora ya es que el tumor, por eso siempre decimos, es una urgencia, es una emergencia que hay que resolver.
El tumor no está esperando. Dice, aquí me voy a detener hasta que me traten después de la pandemia. No, doctor, el tumor avanza, porque usted sabe que el tumor es una alteración de las células, llega a ser anaplásicos. Es un crecimiento desordenado que infiltra, que infiltra, que infiltra y va avanzando, dependiendo de la agresividad del tumor. Ustedes muy bien ya saben, porque han visto muchas especialidades o quizás vieron oncología. Todo depende del tumor. Hay unos que son menos agresivos que otros, entonces eso hay más chance, tiene más chance el ser humano de combatirlo, de querer, de pensar en una curación, de una estabilidad. Y hay unos que son muy agresivos que van a ser causa de muerte. Entonces hay que tener claro cuando hay un cáncer, trabajar sin asustar, lógicamente, siendo siempre positivos, pero sí trabajar rápido, a estadificarlo, solucionarle. Eso sería lo ideal. Luego, soñar no cuesta, soñar es gratis, así que así sueño yo. Pero hay tantas situaciones referentes a la salud en nuestro país que no siempre podemos lograr un control en forma precoz en un caso oncológico. Entonces, lo que nosotros siempre proponemos es la terapia endoscópica. Le hacemos como está el dibujito, entramos con un aparato por la vía urinaria y vamos a resecar el tejido y de esa manera podemos extraer todo el tumor y esperar el resultado de la biopsia y, y entonces eh, el tratamiento que le vamos a subir, hay un complementario para detener y estar seguros que el tumor fue eliminado de la vejiga. Este tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo de los tumores que no han invadido el músculo, el que llamamos tumores superficiales. Ahora, nosotros se usa en el mundo entero la inmunoterapia y se usa la quimioterapia. Unos minutos a hablar sobre la inmunoterapia. La inmunoterapia en nuestro país y en el mundo entero se usa, ahí está escrito, usted va a decir cómo es esto. Sí, se usa la oncovacuna, la BCG. Ahí está escrito el nombre, el bacilo calmette-guerin. Esa es la bacilo de tuberculosis que nosotros lo usamos. ¿Para qué? A ver, les resumo. El estudio de esta vacuna se inició hace más de 25 años en unos médicos canadienses que trataban el cáncer de vejiga. Y se comprobó que en algunos pacientes que tenían una tuberculosis pulmonar, hacían una respuesta inmunológica sobre el paciente que detectaba un tumor, tenía tuberculosis vesical y surgió un tumor de vejiga. Entonces se pusieron a hacer un estudio, biopsia y todo. En conclusión, surgió una vacuna. ¿Cómo es la vacuna? En los bacilos atenuados, son atenuados, congelados, y luego van a servir para hacer la terapia intravesical, que es la inmunoterapia. Aquí en el medio, hace más de 20 años, iniciamos aquí en nuestra escuela, en este hospital Bernaza, el uso de la oncovacuna, porque como ustedes, bueno, quizás no sepan, quizás los que son oriundos de esta ciudad o los que han venido acá sepan algo de la historia de las instituciones de la medicina. Aquí existió un instituto que se llamó Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. El señor Leopoldo Izquieta Pérez fue un médico, graduado en una universidad, capacitado fuera, fue profesor y con plata y persona hizo mucho academia, se preocupó de la salud en esta provincia. Entonces, luego surgió el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, que lleva el nombre,
uno le pusieron Instituto de Higiene. Bueno, ahí se hacía la vacuna que se pone a los niños recién nacidos, que nos ponían o nos ponen, y que ustedes han de tener su huella en el deltoide derecho. Así no la quiero, le ponían. Entonces, no, bueno, entonces, que me interrumpen, perdón, ay, no puede ser, déjenme en paz. Ya. Entonces, aquí con nosotros diseñamos la oncovacuna, y esa oncovacuna consistía en los bacilos atenuados, se los coloca, se los diluye en solución salina y se la pone en la vejiga como una aplicación tópica. Y le decimos al paciente que después que está operado, que tenemos la biopsia, le decimos que necesitamos hacer una terapia intravesical. En la literatura dice intracavitaria porque la vejiga es una cavidad. Y se le diluye la oncovacuna, se le pone en la vejiga y tiene que quedarse sin orinar 1 hora para que se quede el líquido en la vejiga en contacto con las paredes de la vejiga. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes quizás en inmunología, que vivieron un módulo, no lo sé, estudian la reacción inmunológica. Si vienen unos bacilos y quieren entrar a la vejiga o están en contacto con la mucosa de la vejiga, ¿quiénes vienen ahí? Los leucocitos T. Los leucocitos T vienen un batallón a querer absorber a los bacilos atenuados de la tuberculosis. Por eso les he comentado que la vejiga tiene una respuesta inmunológica increíble. Entonces, si vienen los bacilos atenuados, vienen los linfocitos T, y los linfocitos T, por confusión, van a absorber o se van a llevar las células tumorales que todavía pueden quedarse en la mucosa donde estuvo el cáncer de vejiga. Ustedes tienen que, en algún momento que tengan tiempo, si les interesa, tiene que ver una serie de reacciones que se provocan inmunológicamente cuando hay bacterias, virus en las cavidades de nuestro cuerpo. Es una reacción. Entonces, en este caso, los linfocitos T se confunden y se van a llevar las células tumorales que están en la base del tumor por confusión, porque vienen los bacilos tuberculosos, entonces ellos barren con todo, el batallón y se quita. Entonces, de esa manera es el tratamiento. Le estoy sintetizando en unos minutos artículos de investigación para que tengan una idea básica de que así funciona. Entonces, se inocula una ampolla semanal por 6 semanas seguidas, luego una por 6 meses, por 6 meses. El requisito básico para poder colocar esta vacuna es que no tenga hematuria, para que no se absorban, ¿verdad? Se pueden absorber los bacilos atenuados a la sangre y pueden causar hasta una TB miliar, porque se emitieron los bacilos. Entonces, cuando nosotros vamos después de la operación, tenemos el resultado, le decimos, ven en 15 días, tenemos un examen de orina limpio, vamos a empezar la oncovacuna. Si se dispone de la oncovacuna. Y si no se dispone de la inmunoterapia, vamos a tener que sugerir que se haga la terapia intracavitaria con la quimioterapia. Y ya vamos a concluir ya mismo, pero me permito robarle unos minutos para hacerle un comentario sobre la oncovacuna. He dicho que aquí se fabricaba la oncovacuna, que nosotros la usamos durante muchos años, con beneficio, y todavía tenemos gente que se trató así y todavía vive y está curada. Y en una época, hasta los 2 últimos años que hubo, llegó a costar $3.
$3. Para información, en Alemania también hay la BCG oncovacuna para los cánceres de tumor superficial. Pero ustedes saben cuánto vale la oncovacuna ya. 108 euros cada ampolla. Y la aseguradora de salud de los alemanes no la cubre. Significa que el alemán que se quiere poner eso o tiene que ponerse, tiene que de su bolsillo gastar 108 euros, uno semanal por 6 semanas, luego 6 meses, y depende del esquema que el urólogo o el oncólogo le aplique. ¿Cuánto tiene que gastar? Bueno, acá fue gratis. ¿Y qué pasó? Ya vamos a meter en la política que no les interesa a ustedes, pero por cultura general deben tener esta información en su cabeza, porque así no se juega con la salud de la comunidad, de los seres humanos que podemos enfermarnos y tener esta patología. A ver, aquí hubo la vacuna. Vino el presidente prófugo, el expresidente prófugo, absorbió o disolvió el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez. Ya no existe. Lo dividió y una parte se fue al ministerio. Bueno, hizo lo que quiso. Pero ¿saben por qué hizo eso? Que tampoco ustedes saben. El Instituto Leopoldo Izquierda Pérez dio oportunidad hace muchos años, 60 años, que venga un científico, un investigador japonés que se llama Hideo Noguchi. Los que viven aquí quizás sepan, o capaz han transitado y no lo saben, existe una calle que va hacia el sur, que inicia por una avenida que se llama la Avenida Olmedo, que está más allá del centro. Bueno, ya no le debo escribir porque capaz sepa. Bueno, se llama Noguchi. Y esa calle Noguchi tiene ese nombre porque el cabildo, el municipio en esa época, le puso el nombre en honor al señor Hideo Noguchi, que hizo una serie de investigaciones porque se investigaba la fiebre amarilla que afectó muchos países y muchas veces se la confundía con la leptospirosis, y porque estas investigaciones ayudaron al asunto sanitario de alcantarillado, porque siendo una ciudad puerto, siendo una ciudad que está al profundo de un golfo, que es el Golfo de Guayaquil, la cuestión sanitaria aquí era complicada. Y el clima. Bueno, esos son detalles que quizás alguno puede buscar información, que no hay tiempo para exponérselas. Entonces, este señor Noguchi hizo un convenio con el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez para beneficios de los profesionales, y durante décadas el instituto reportaba opciones para capacitación de posgrado, maestrías de diferentes especialidades. Entonces, los médicos que trabajaron ahí en alguna época, de la sierra, costeños, negros, lo que sea, se fueron a capacitar en virología, en medicina interna, en virología, en bacteriología, anatomía patológica, medicina tropical, epidemiología, que quien ayudaba era la fundación japonesa a conseguir las plazas, y muchos médicos se capacitaron con becas. Y aparte de eso, la fundación aportó en forma incrementada un dinero que llegaba para la autogestión del Instituto de Higiene. Seguramente ese dinero, esta banda dijo, este dinero lo vamos a coger nosotros, pero se equivocaron, porque al disolverse el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez, la institución Hideo Noguchi cortó el apoyo económico, porque el convenio era con el Instituto Leopoldo Izquierda Pérez, no con el Ministerio de Salud o con la banda que operaba ahí. Y se acabó. Y ya no tenemos vacuna. Y qué coincidencia de que después que se acabó el Instituto de Izquierda Pérez, viene una empresa farmacéutica y pone a la venta la quimioterapia. ¿Sabían ustedes que cada ampolla que se debe poner vale $120 en el medio? Y como son 40 miligramos y la ampolla tiene 20, tiene que comprar 2 ampollas para cada inoculación. Multiplique 240 por 6,
en 1 mes y medio, y luego 240 por mes, 6 meses. Ese es el esquema o el protocolo de seguimiento después de la cirugía de cáncer de vejiga superficial. Entonces, ya tienen una idea. ¿Qué es lo que está pasando con los pacientes que penosamente se les reporta un cáncer superficial de vejiga? Entonces lo mandamos, vaya a oncología del ministerio para ver qué pueden hacer por usted. Vaya, bueno, quizás el que tiene posibilidades puede financiar la inmunoterapia, pero no todos tienen esa capacidad económica, doctores. Eso es la consecuencia de un manejo malo de las instituciones que surgieron en esta provincia, que durante muchísimos años fueron por autogestión, porque vivimos en un país descentralizado, el centralismo, ¿no es verdad? Pero bueno, es una pena que nos ocurra eso en nuestro medio. La vacuna la usó aquí en la provincia del Guayas, la usaba el Hospital Bernaza, los hospitales del IES, Solca, y se alcanzaba a mandar afuera porque no se puede romper la cadena de frío, porque se daña la vacuna. Pero eso ya ahorita es pasado. No disponemos de la oncovacuna, de la BCG, que está comprobado. Usted puede buscar en la literatura seria el uso de la BCG para el cáncer superficial de vejiga. Bueno, eso es por ahora lo que vamos a comentar. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta, en algún momento estoy dispuesto a aclarar alguna información sobre lo que yo les he acabado de exponer. Ok, doctores. Bueno, buenas tardes. Pasen bien. Gracias, doctor. Ok. Listo, Pasa, doctor. doctor. Ok.